Sean bienvenidos a la parte número 2 de componentes de una cantidad vectorial. Vamos a complementar la simulación que previamente hemos realizado. Entonces tenemos la siguiente simulación. Hemos colocado las etiquetas del título componentes de un vector. Además hemos puesto la parte de identificación de quién lo elaboró. Siempre es bueno colocar quién lo ha elaborado, las ecuaciones, los datos de entrada y dos deslizadores, uno con respecto al ángulo y otro con respecto al valor del módulo. Ahora vamos a dibujar el lugar geométrico de la cantidad vectorial y para esto vamos a utilizar el concepto de que se necesitan dos puntos para trazar, en este caso, un segmento de recta. Necesitamos el punto de inicio y el punto final. A su vez pasa lo mismo con las cantidades vectoriales. Para poder dibujar una cantidad vectorial se necesita el punto de inicio y el punto final. Entonces comencemos con el punto de inicio, que en el caso práctico para nosotros cualquier cantidad vectorial dibujada en un marco de referencia, que en matemáticas es un plano cartesiano, o sea el cruce del eje de las X con el eje de las Y, el horizontal y el vertical, va a ser 0,0. Entonces abrimos paréntesis en el cuadro de entrada, colocamos 0,0 y damos Enter para que nos visualice el primer punto que necesitamos para dibujar la cantidad vectorial. Seguido de esto necesitamos el punto final, que está dado por el valor de la componente en X, que aquí hemos escrito como A sub X y como el A sub Y. ¿Ok? Entonces, en la forma de la representación cartesiana de una cantidad vectorial, el punto final corresponde a estos valores. Entonces abrimos paréntesis. En automático en el cuadro de entrada nos coloca los dos paréntesis, el que se abre y el que se cierra, y vamos a escribir A mayúscula guión bajo X, coma, A mayúscula guión bajo Y. Y en automático nos debe de estar ya visualizando, proyectando, graficando el punto. Como es un ángulo igual a 0, pues el punto aparece dibujado sobre el eje de las X, pero conforme el ángulo vaya incrementando, vamos a notar que la trayectoria del punto B va a aumentar. Nos conviene dejar acá un ángulo de 45 para que esté dibujado arriba de y no precisamente en el eje de las X o en el eje de las Y. Entonces ya tenemos el punto inicial y tenemos el punto final. ¿Cómo se construye ahora la cantidad vectorial? Pues unimos el punto A con el punto B. Nos representa una flechita. Hay que recordar que cualquier cantidad vectorial representada gráficamente en realidad es una flecha dirigida con cierto ángulo de 0 a 360 grados. ¿De acuerdo? Esto vamos a hacer que ubiquemos la cantidad vectorial en el primer, segundo, tercero, cuarto cuadrante respectivamente. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a dibujar, en este caso, la componente en X y la componente en Y. Para esto necesitamos un punto que esté dibujado sobre el eje de las X, porque se va a trasladar en X positivo y en X negativo, pero que además nos permita dibujar la componente horizontal y la componente vertical. ¿De acuerdo? Entonces para eso vamos a dibujar un punto adicional. Esto se puede hacer de otra forma, se puede trazar la recta paralela y perpendicular al punto B, pero también se puede estableciendo un punto que cumple con la regla de que es la paralela y la vertical, la horizontal y la vertical. Bueno, entonces abrimos paréntesis y como va a estar trasladándose a lo largo del eje de las X, pues aquí lo que vamos a colocar es la componente en X, A-X, pero no vamos a asignar la componente en Y, sino vamos a colocar aquí que sea un valor nulo, o sea que sea 0, para que nos los dibuje sobre el eje de las X. Entonces sobre el eje de las X va a estar barriéndose, por así decirlo, va a caminar o siempre va a estar dibujado sobre el eje de las X. ¿Ok? Bueno, y damos Enter y se ha dibujado el punto C. De manera similar, seleccionamos cantidad vectorial, vamos del punto A al punto C y del punto C al punto B. Y podemos checar si esto se cumple, o sea, si va de 0 a 360 grados, todo el tiempo debe verse dibujado un triángulo rectángulo, porque la descomposición vectorial o en su forma gráfica
siempre nos va a dibujar un triángulo rectángulo. Uno de los ángulos siempre debe ser 90. Eso quiere decir que entre la componente en Y y la componente en X siempre debe haber un ángulo de 90 grados. No pasa con esto en 0 grados o en 90 grados 182,70 porque ahí los ángulos no permiten dibujar ahí un ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? Entonces vamos a mueve y arrastra. Coloquemos el valor del deslizador en 0 y demos animación para ver que siempre nos está dibujando un triángulo rectángulo, incluso invertido como que de cabeza, y esto significa que cumple bien con lo que solicitamos. Perfecto. Nuevamente regresemos entonces a un valor de 45 grados y mantengamos ahí el valor del ángulo. De acuerdo. Entonces, ahora vamos a asignarle nombre. Vámonos a propiedades. Podemos cambiar el color. En este caso, pues le vamos a dejar tal cual así que quede con color negro, pero le asignamos la letra A mayúscula porque se refiere a la cantidad vectorial A. ¿Ok? O puede asignarle otro nombre, pero recomiendo aquí que se le asigne A por el hecho del nombre de las componentes. ¿De acuerdo? Entonces le damos Enter y en automático nos pide aquí en el apartado de etiqueta visible el rótulo y ese es el que va a aparecer. No va a aparecer la letra U, sino más bien va a aparecer la letra A, refiriéndose a que así se llama la cantidad vectorial. No cerramos el cuadro de diálogo de propiedades, sino habiendo seleccionado acá mueve y arrastra, vamos con la cantidad vectorial, que la componente también se puede ver como una cantidad vectorial, V. Entonces el vector se llama V, pero para nosotros la horizontal, la proyección horizontal, la componente horizontal, se llama A-X, la componente en X. Y damos Enter y en automático GeoGebra nos asigna el nombre. ¿De acuerdo? Conviene cambiarle el color, definitivamente. Vamos a ponerle un color azul. ¿De acuerdo? Y ahora sin movernos nuevamente, como mueve y arrastra, vamos a mover un poco acá esta etiqueta. Seleccionamos esta cantidad vectorial. A esta le podemos asignar un color rojo, por ejemplo, para diferenciarlo. Y en básico regresamos de asignado GeoGebra W como nombre, pero a nosotros nos interesa que esta se llame A-Y, ¿de acuerdo? Y entonces hacemos eso y ya hemos colocado los nombres. Cerremos el cuadro del diálogo de las propiedades y entonces corramos la simulación para ver que esto funciona correctamente, ¿de acuerdo? Perfecto. Hay elementos que nos sobran, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Regresamos nuevamente el valor de 45 grados, ¿de acuerdo? Y pues no nos interesa estudiar el punto A, por lo tanto vamos a quitarle la visibilidad. Botón secundario, deshabilitamos objeto visible y lo mismo con el punto C, tampoco lo necesitamos. Realmente lo que se necesita analizar en cuestiones de didáctica cuando se enseña cantidades vectoriales son los signos de las componentes en el primer, segundo y tercer cuadrante. Por lo tanto, nos interesa que se vean dibujadas tanto la componente en X como la componente Y acompañada de la cantidad vectorial. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el lugar geométrico. Ahora lo que vamos a realizar es los botones de animación. ¿Ok? Vamos a realizar unos botones de animación. Entonces vamos a colocar un primer botón que nos indique que inicie la animación, le vamos a llamar play, y entonces colocamos en el guión inicia animación con acento, abrimos y nos interesa que solamente sea el ángulo alfa. En este momento, para poder escribir alfa, vamos a valernos del cuadro de entrada sin salirnos de este diálogo. Seleccionamos del lado contrario la letra alfa, nos va a desplegar un menú donde vienen todas las letras y algunos símbolos adicionales. Seleccionamos alfa, nos aparece o nos escribe aquí alfa en el cuadro de entrada, damos control X y lo vamos a iniciar acá. ¿Por qué ponemos el alfa? Porque si dejo inicia animación tal cual así, posiblemente también active el deslizador de módulo y ese no nos interesa que lo active, solamente nos interesa que active el valor del ángulo, que haga el corrimiento, la animación sobre ese deslizador, ¿de acuerdo?
Y es todo lo que tenemos que colocar. Recuerde que si aquí en el guión lo coloca de color rojo alguna parte de su guión, significa que no se están haciendo las cosas correctamente. Bueno, vamos a acercar, vamos a alejar, vemos que el botón no se mueve porque por defecto donde cliques ahí va a quedar el botón. Con botón secundario lo puedes mover. Y ahora vamos a insertar un nuevo botón al cual nos interesa que pause la simulación. Entonces vamos a escribir la pausa y nuevamente inicia animación. De acuerdo, abrimos los dos corchetes, nuevamente escribimos el alfa, pero le vamos a asignar un valor falso a la animación. Esto va a hacer que se detenga. False va a hacer que se detenga. Entonces damos OK, de acuerdo, no nos interesa más, sino más bien que pause la simulación y le damos otro botón adicional. Necesitamos un reset, eso es súper importante, que regrese a los valores predeterminados la simulación y entonces inicia animación, de acuerdo, abrimos los dos y entonces aquí le vamos a dar alfa y vamos a agregar aquí sí el módulo por si acaso, ¿ok? Entonces, si en algún momento se le da animación al módulo con alguno de los botones, con esto estamos asegurando que los dos se detengan o en ese sentido. Y le damos false de falso, ¿ok? Y aquí vamos a agregar guiones adicionales donde vamos a decidir que el ángulo, control V, tenga un valor en particular que comience con 30 grados. No olvidemos el símbolo de grados hexagesimales y que además el módulo inicie con un valor de 10, ¿ok? Para que cada vez que cliquemos el reset, eso haga, ¿ok? Bueno, eso es todo. Entonces queda un poquito abajo. Ojo de buen cubero, vamos a subirlo. Y ahorita les vamos a dar colores, pero necesitamos ver que esto funciona. Entonces vamos a mueve y arrastra. Play. Perfecto, vamos a ver si esto lo pausa, lo vuelve a animar, lo vuelve a pausar, lo vuelve a animar y lo vuelve a pausar. Perfecto, funciona correctamente la animación y además veamos si lo resetea. Efectivamente, lo regresa a un valor de 30 grados con 10. ¿Ok? Vamos a darle play y ahora vamos directamente al reset para ver si lo regresa y lo resetea a pesar de que se está animando. ¿De acuerdo? Play. Pausa, reset. De acuerdo, funciona correctamente entonces los botones. Vamos a darle propiedades. Ok, vamos con el color de primer plano que es la letra y color de fondo que es el relleno del botón y le vamos a dar o vamos a seleccionar el color azul. De acuerdo, perfecto. Sin salirnos, vamos ahora a seleccionar el botón de pausa. Nuevamente color de primer plano que sea blanco y color de fondo, se me ocurre en este momento ponerle un verde. Perfecto. Ok, va a gusto personal. Y sin salirnos, ahora vamos con el reset desde cuidado. A pesar de que vamos a colocar el blanco de primer plano que es de la letra. Pero como es un botón de cuidado, vamos a colocarle rojo. Donde pues regresa todo a sus valores predeterminados. Y cerramos en este caso el cuadro de diálogo. ¿Ok? También voy a agregar, vamos mueve y arrastra en cualquier punto de la cuadrícula. Y usted puede quitarle la cuadrícula o puede dejarla sin problema alguno. La cuadrícula sirve muchas veces para visualizar los valores. Por ejemplo, acá sin necesidad de ir a la ecuación, la componente en Y nos está determinando que es un valor igual a 5 unidades. Ya depende mucho de las unidades de medida. Aquí GeoGebra no permite, sino hace el cálculo para todo tipo de cantidad vectorial y que aproximadamente la componente en X está arriba de 5, como 8 y algo, ¿no? 8.66, entonces sí coincide ese valor, ¿de acuerdo? Pues esto es todo para completar la simulación con los botones de play, pausa y reset y además el lugar geométrico. Queda completa la simulación. Espero sus comentarios. Espero que le den like y no olvide suscribirse al canal.